Saludos, espero que estén muy bien. El día de hoy le hablaré de una fecha muy relevante para la historia política del siglo XX venezolano. Es una fecha que da fin a un proceso democrático, un proceso de participación de los partidos como elemento deliberante y de la participación del pueblo. Estamos hablando del derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948. Entiéndase, hace 77 años. Fue un derrocamiento orquestado por las Fuerzas Armadas, liderado por Carlos Delgado Albó, un civil asimilado, y por el coronel Marcos Pérez Jiménez, y un sector de las Fuerzas Armadas que consideraban que estaban en el deber y en el papel de rescatar el orden y la estabilidad del país. Un orden y estabilidad que ellos consideraban que el Partido Acción Democrática había trastocado, había mancillado, había alterado. Para ellos, el presidente Rómulo Gallegos era un títere de Rómulo Betancourt. Para ellos, el presidente Rómulo Gallegos no tenía el control real del país. Para ellos, el Partido Acción Democrática era el responsable del desorden y de la anarquía que se estaba viviendo en el país. Era un partido que para ellos no respetaba las reglas de la democracia, era un partido que se imponía al tener la mayoría de los espacios. Era un partido que no había estado a la altura de las necesidades del país que ellos requerían, porque ellos, en una carta que manda Carlos Delgado Albó en diciembre de 1948 al doctor Alberto Carnevali, él refiere las causas que llevaron a las Fuerzas Armadas a derrocar al gobierno de Rómulo Gallegos, gobierno que había sido electo por votación universal, directa y secreta en diciembre de 1947. Para ellos entonces el Partido Acción Democrática no había estado a la altura de la situación, era un partido que estaba amenazando al país de llevarlo a la anarquía y al caos, y por tanto las Fuerzas Armadas estaban en el deber de rescatar el orden, de dar el orden y la estabilidad al país. Pero también no solamente es un derrocamiento llevado a cabo por las Fuerzas Armadas. Yo pienso que también los Estados Unidos tuvo algo que ver, y esto lo comprueba la historiadora Margarita López Mayas, y el propio Gallegos declararía posteriormente que Washington me derrocó. Lo declaró en un periódico en Cuba. Recordemos que él sale derrocado y se exilia en Cuba. ¿Por qué los Estados Unidos tenían interés en derrocar a Rómulo Gallegos? Habiendo Rómulo Gallegos reunido con el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, previamente. Recordemos que estamos en el contexto de la Guerra Fría. Recordemos que los Estados Unidos ha asumido el rol y ha tomado el papel de que América Latina es su patio trasero, el que tiene que cuidar su patio trasero de la injerencia del comunismo soviético. Y yo pienso que Estados Unidos sí tuvo algo que ver. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver el gobierno de Rómulo Gallegos, si bien no lo era, un elemento simpatizante con la izquierda, con el socialismo, con el comunismo, por sus reformas. Sus reformas, sobre todo la reforma agraria que proyectaban. Comenzó a ver sus políticas algo de izquierda, algo socializantes, y decidió entonces, en un país muy importante, recordemos que Venezuela era el segundo productor de petróleo del mundo, era un país que estaba relativamente cerca de los Estados Unidos, era el principal proveedor de crudo de ese país. No podía permitirse que este país comenzase a llevar reformas algo socializantes, algo de izquierda. Recordemos que así pasó, por ejemplo, en Guatemala en 1954, cuando Jacobo Arbenz, en su reforma agraria, terminaría también siendo derrocado. Entonces, básicamente es
una acción orquestada por las Fuerzas Armadas, que consideraban que Acción Democrática no había estado a la altura del rol que ellos le entregaron en 1945, cuando se le unen para derrocar al presidente Medina. Por el otro lado tenemos a los Estados Unidos, que está viendo en las políticas de Rómulo Gallego algo similar a la izquierda, a las políticas soviéticas. Y por otro lado también tenemos la complacencia de los partidos políticos que eran rivales a Acción Democrática. ¿Qué es lo primero que hacen los militares una vez que llegan al poder? No solamente sacan al presidente Rómulo Gallego, sino que ilegalizan inmediatamente al Partido Acción Democrática y ilegalizan también al Partido Comunista, ¿no? Por las razones que ya sabemos. ¿Quiénes son los partidos que apoyan el gobierno militar? Los partidos de oposición, entiéndase COPEI y la Unión Republicana Democrática, o URD. Esos son los partidos que apoyan el gobierno militar. URD lo apoyaría hasta el año 1952, cuando se conoce ese fraude que se hace, y COPEI lo haría hasta el año 1957. O sea, fueron partidos que de una u otra forma se plegaron al gobierno militar, buscando con los militares tener un espacio de poder, de mantener su espacio y de conseguir más espacio. Entonces estamos hablando de una situación que generó la ruptura de un proceso democrático que se estaba comenzando a ver desde 1945 y generaría entonces un gobierno de las Fuerzas Armadas, un gobierno colegiado de las Fuerzas Armadas, liderado en un principio por Carlos Delgado Chalbaud. En 1950, Carlos Delgado Chalbaud es asesinado. Asume entonces una junta de gobierno a la cabeza del doctor Suárez Flamerich. Y en 1953, el Congreso elegiría presidente de la República al coronel Marcos Pérez Jiménez por el periodo 1953-1957. Posteriormente, Marcos Pérez Jiménez intentaría alargarse en el poder, no iría a unas elecciones abiertas y lanzaría un plebiscito que por supuesto ganaría. Todo esto generó una crisis sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas, que finalmente terminarían con la salida del general Marcos Pérez Jiménez la madrugada del 23 de enero de 1958, y por supuesto volvería a restablecer la democracia representativa en el país.